Vamos a iniciar pues con esta sesión número 1 que tiene como título el ámbito de aplicación del derecho administrativo sancionador. ¿Ok? Déjenme compartir pantalla, por favor, regálenme un segundo. Listo. Se le denomina derecho administrativo sancionador para poder hacer una diferenciación entre cada uno de los capítulos o cuerpos que compone la ley 27444, que es el texto único ordenado del TUO de la LPAG, como se le conoce. Y esta parte o este curso de especialización está vinculado a uno de esos capítulos vinculados con la potestad sancionadora, ¿ok? Con potestad sancionadora. Doctor, disculpe, usted me está explicando sobre qué es potestad sancionadora, pero por ahí podría darnos mayores alcances. Ahora vamos a cerrar un poco esa idea, pero sobre eso trata esta primera sesión. Ámbito de aplicación del derecho administrativo sancionador o, como también podemos señalar, es sobre la potestad sancionadora que tiene el Estado. Regálenme un segundo, por favor. Perfecto, algunos problemas aquí técnicos que nunca fallan, perdonen ustedes. Eh, Listo. Como decíamos, el objetivo de esta primera sesión o de esta primera cápsula es comprender, que cada uno de nosotros comprenda al final, cuál es el ámbito de aplicación del procedimiento administrativo sancionador, como les decía, dentro del derecho administrativo, ¿no? Tenemos lo que es el derecho administrativo, ¿ok? Lo que es el derecho administrativo como rama del derecho público, ¿ya? Ustedes ya deben seguramente saber al respecto. Y dentro de este derecho administrativo encontramos una serie de capítulos que conforman este tubo del LPAG o esta ley 27444. Ahí vamos a encontrar la aplicación de esta potestad sancionadora, ¿ok? De este procedimiento administrativo sancionador. Doctor, disculpe, usted me habla del procedimiento administrativo sancionador. ¿Existen otros procedimientos administrativos? Claro que sí. Existe lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, por ejemplo, ¿no? Inclusive, podríamos hablar de un procedimiento administrativo funcional en sentido estricto. Cada uno tiene sus matices y sus particularidades. Ahora, en este curso de especialización, solamente vamos a detallar o conversar o disertar sobre el procedimiento administrativo sancionador y todo lo que ello conlleva, ¿no? Todo lo que ello conlleva. Ya seguramente ustedes han visto la temática y demás que ha coordinado pues APICIG para este evento académico. Seguimos entonces. Antes de aterrizar sobre lo que es la potestad sancionadora, que es la cápsula número 3 de este módulo, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo interconectar algunos términos, algunas concepciones importantes en materia de derecho administrativo. Esto es importante que lo sepamos porque tenemos que conocer en qué situación o en qué contexto nos encontramos al hablar del PAS, ¿ok? Al hablar del PAS, que más o menos ya lo había descrito en la lámina anterior. Acá vamos a regresar un poco y a poder conocer en qué aspecto o en qué contexto nos encontramos, ¿ok? Tenemos primero pues que entender lo que es derecho administrativo, ¿ok? Lo que es derecho administrativo. El derecho administrativo es o tiene como objeto el funcionamiento de la administración pública y el ejercicio de su función administrativa, entendida como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de este tienden a la satisfacción e intereses colectivos. Ojo con este detalle, porque ese valor público, ¿ok? Ese valor público que va a tener la gestión pública, valga la redundancia, siempre tiene que atender a satisfacer necesidades colectivas. Nunca debemos olvidarnos ese detalle, porque ese es el foco, la finalidad, el objeto, el objetivo del derecho administrativo como rama del derecho público, ¿ok? Este derecho administrativo
se compone a través de procedimientos administrativos, ¿ok? Procedimientos administrativos. Uno de ellos es el procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Sancionador. Materia de esta especialización, ¿ok? Materia de esta especialización. ¿En qué lugar encontramos entonces a la administración pública? La administración pública está mucho antes de poder entrar a tallar sobre derecho administrativo. Y la finalidad de esta es tutelar los intereses de la colectividad y proteger los derechos de las personas que integran la sociedad. Cuando hablamos de personas, ustedes saben que estamos hablando tanto de personas naturales como de personas jurídicas, ¿no? Tanto uno como el otro ingresan en calidad de administrado ante algún procedimiento administrativo, inclusive los procedimientos administrativos sancionados. Entonces, como para hacer un primer repaso sobre estos primeros lineamientos, podemos decir que el derecho administrativo se compone de procedimientos administrativos. Hasta ahí estamos claros. Dentro de estos procedimientos administrativos encontramos uno de ellos que es materia de este análisis, de esta disertación, que es el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Listo. Entonces, después de entender o de hablar de administración pública, que la administración pública es ese ejercicio que tienen todas las entidades públicas, ¿ok? Todas las entidades públicas, compuestas, pues, según su poder público, ¿no? Su poder, tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí hay que tener también, hay que marcar una diferenciación entre los poderes del Estado y las funciones administrativas, propiamente dichas. Y es por eso que llegamos a este segundo punto vinculado con función administrativa. ¿Ok? Función administrativa. ¿Cuál es la función administrativa, profesor? Entonces dirían ustedes. La función administrativa es ese ejercicio que tiene la administración pública para desarrollarse como tal. ¿Ok? Para desarrollarse como tal a través y basándose en el derecho administrativo. ¿Ok? Vamos interrelacionando conceptos, vamos entendiendo algunas concepciones importantes antes de seguir aterrizando en el procedimiento administrativo sancionador, que es lo que nos compete. ¿Ok? Número 4. Doctor, ¿y cómo, se preguntarán ustedes, ¿no? Doctor, ¿y a través de qué mecanismo, a través de qué herramientas la administración pública, a través de sus entidades, desarrolla esta función administrativa que usted me menciona? Ya me dijo que se tiene que basar en el derecho administrativo, ya me dijo que la administración pública está compuesta por entidades públicas o entidades administrativas y realizan una función administrativa. Perfecto. Pero ¿a través de qué se materializa esta acción? A través de la gestión pública. ¿Okay? Gestión pública que tiene que tener dos puntos importantes, al menos para llevarnos hoy, que es la eficacia y la eficiencia. ¿Ok? La eficacia, la eficiencia, perdón, es el hecho de que la entidad pública pueda lograr sus objetivos. La entidad pública pueda lograr sus metas, pueda cumplir con esas políticas públicas previamente planteadas por algunos sistemas funcionales o sistemas administrativos que tiene el Estado. Y la eficacia, doctor, la eficacia es lograr este objetivo, pero utilizando la menor cantidad de recursos del Estado posibles. ¿Ok? Esa es la primera diferenciación que nos llevamos sobre lo que es gestión pública y lo que debería ser gestión pública. ¿Okay? Como les decía, este funcionamiento vinculado con la eficacia y la eficiencia tiene que tener vinculada a la función administrativa. Profesor, cuando usted habla de función administrativa, ¿es porque existen tipos de funciones administrativas? Correcto, existen tipos de funciones administrativas, potestades administrativas, inclusive actividades de la propia administración pública. Ah, o sea que todas las entidades públicas o todas las entidades de la administración pública no tienen las mismas funciones. Correcto, eso sería correcto, decir eso sería correcto. No tienen las mismas funciones. Hay algunas actividades que sí tienen todas las entidades por el solo hecho de serlos, y hay otras que tienen muy propias por su propia ley de creación o por su propia materia o desenvolvimiento o funcionamiento que puedan tener en específico. ¿Okay? Ya vamos a ir tratando algunas de ellas a modo de ejemplo en el transcurrir de la sesión de hoy. ¿Sí? Seguimos entonces. Seguimos. Aterrizando ya un poco más en el texto normativo de cabecera que tenemos que tener para que podamos situarnos en este contexto de procedimiento administrativo sancionador, es el TUO
de la Ley 27444 o Ley de Procedimiento Administrativo General. Tubo de la LPAG, también se le conoce, ¿no? Tubo de la LPAG. Así lo van a encontrar en muchos de los textos que aquí se van a dejar en la plataforma e inclusive en otros textos que ustedes seguramente vienen revisando por el interés que tienen pues en esta materia de administrativa, ¿no? Esto se aprueba a través del Decreto Supremo número 004-2019-JUS. El 25 de enero del 2019 se publicó el Decreto Supremo número 004-2019-JUS, que acabamos de mencionar, que aprueba el actual tubo de la Ley 27444 y deroga el tubo aprobado con el Decreto Supremo 006-2017. Eso a modo de dato, a modo de información relevante e importante para la presente ponencia o disertación. ¿Okay? Doctor, disculpe ya, pero ¿qué es el tubo de la LPAG entonces? ¿Me podría dar algunos detalles adicionales sobre el texto único ordenado? Tubo son las iniciales de texto único ordenado, ¿ok? Solo para que quede claro. Texto único ordenado, ¿ok? Y es importante explicar un poco más sobre esto, ¿no? Para poder entender de qué se trata. Texto único ordenado. El nombre pues, puede confundir, inclusive en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces, es importante materializar o precisar qué es un texto único ordenado. El texto único ordenado no crea nuevas normas, ¿ok? No crea nuevas normas. Es una compilación de enunciados normativos vinculados a una materia específica, en este caso a la materia administrativa, ¿okay? A la materia administrativa. No tiene naturaleza ni carácter normativo ni interpretativo, es decir, no aprueban disposiciones de carácter general distinta a aquellas ya aprobadas, y que son objeto de compilación y ordenación. Y a esto me refería con que es una compilación, ordenación ¿de qué? ¿De qué, doctor? De enunciados normativos. ¿Ok? Enunciados normativos. Ello independientemente de que dicho documento de compilación normativa sea aprobada por este decreto, por algún otro decreto supremo. ¿Ok? Tengamos en cuenta lo siguiente, y lo marco como dato importante. Lo marco como dato importante. Lo que está consignado en este texto único ordenado, en este tubo de la LPAG, es una norma de cabecera y norma principal por encima de algunas normativas especiales que las entidades públicas puedan materializar por su propio carácter técnico o por la propia insuficiencia pues, de este texto único ordenado. Así que tengamos claros esos detalles desde ahora, ¿sí? Como les decía, el texto único ordenado son recopilaciones que en un cuerpo unitario recogen normas jurídicas aprobadas en dispositivos legales preexistentes, los cuales son objeto de ordenación. Y es lo que han hecho con este texto único ordenado. Con esta ley 27444, recogieron a través del texto único ordenado datos o normativa jurídica aprobada por distintos otros dispositivos legales y crearon esta consolidación que hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Ok? De manera simple podemos decir que son textos compilatorios que se encargan de sistematizar las normas preexistentes con el objetivo de organizarlas y poder facilitar al operador jurídico el acceso y el manejo de dichas normas. ¿Quién es el operador jurídico? El operador jurídico pues somos todos nosotros, ¿no? El operador jurídico es tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo del procedimiento administrativo, ¿okay? Del procedimiento administrativo. Los proyectos de leyes modificatorias que tienen por objeto modificar o derogar normas contenidas en el tubo deben estar dirigidos a modificar la ley o las leyes originarias y no modificar el decreto supremo que aprueba el tubo del LEPA. Esto también como dato adicional, de repente alguno de ustedes está en alguna comisión, pues, o trabaja o va a trabajar o trabajó en alguna comisión de reforma o comisión de modificación. Recuerden que no se tiene que modificar el tubo, sino la ley o leyes originarias de donde se recogieron normativas para consolidar este tubo de la LPAG, este texto único ordenado. Doctor, disculpe usted, ¿existen otros textos únicos ordenados o el texto único ordenado de la ley 27444 es el único? La respuesta aquí sería que sí, existen otros textos únicos ordenados. No es el único el tubo de la LPAG, pero para efectos de la presente exposición vamos a tratar el tubo de la LPAG solamente. ¿Ok? Inclusive una parte del tubo del LPAG vinculada con esta potestad que les acabo de mencionar, que es la potestad sancionadora. ¿Ok?
La potestad sancionadora. Vamos a dar un detalle aquí, un detalle importante. Voy a abrir una lámina más en blanco para poder hacer un gráfico, si me permiten, por favor. Primero que todo, yo quisiera consultarles algo, a modo de interactuar también un poco. ¿Les viene bien estos detalles que hago a modo de pizarra o sienten que por ahí es confuso con la explicación? Por favor, me gustaría que me confirmen ese detalle. Está bien, profesor, se entiende mucho mejor así. Perfecto, muchas gracias, Blanca María. Gracias, Stephanie, muy amable. Perfecto, listo. Me quedo tranquilo entonces, con los garabatos. Dicho eso, y habiéndome dado el permiso, perdón que no lo haya comentado antes, o no lo haya solicitado antes, vamos a hacer acá un pequeño gráfico que por ahí podría explicarnos de manera adelantada en qué contexto o en qué situación nos encontramos para hablar de potestad sancionadora. ¿Okay? Potestad sancionadora. Potestad sancionadora. Para hablar de potestad sancionadora no podemos dejar de lado el hablar de otra potestad, que seguro muchos la conocen, que es la potestad fiscalizadora. ¿Ok? Fiscalizadora. Fiscalizadora. Y tampoco podemos hablar de la otra potestad que viene después de la sancionadora, que es la potestad ejecutora. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿por qué explica esto? Porque es importante conocer qué potestades se encuentran antes y después de la potestad sancionadora, que es la que vamos a estudiar en este curso de especialización. ¿Sí? Aquí estamos en esta primera sesión, en esta primera cápsula, donde estamos dando algunos alcances generales para saber dónde nos situamos al momento de desarrollar este curso. ¿Sí? Al momento de desarrollar este curso. ¿Qué es la potestad fiscalizadora entonces? Todos esos insumos que recoge el fiscalizador cada vez que ve o presume transgredida una normativa administrativa. ¿Ok? Ejemplo. Este ejemplo lo hago hasta en la universidad donde también dicto este curso. El clásico ejemplo de aquella panadería que tiene pues roedores dentro de su establecimiento. Los fiscalizadores de la municipalidad van, hacen su trabajo dentro de su potestad fiscalizadora que tiene la municipalidad como entidad pública y recoge insumos, toma fotos, levanta un acta y demás. Todos esos insumos que recogió se los lleva nuevamente a su sede, a la municipalidad, y comenzamos recién ahí con la potestad sancionadora, donde se va a trabajar, ¿qué cosa? El procedimiento administrativo sancionador. Aquí. ¿Okay? Aquí. Procedimiento administrativo sancionador, que no voy a detallarlo porque en el módulo que viene vamos a explicar las fases y los demás instrumentos que se realizan en este procedimiento administrativo sancionador, para que cuando ya tengamos una sanción firme en contra de esa panadería, a modo de ejemplo, podamos ejecutar dicho procedimiento administrativo sancionador. ¿Okay? Aquí lo ejecutamos. ¿Okay? Lo ejecutamos a través de qué? Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de el procedimiento de ejecución coactiva. Es otro procedimiento, así como el procedimiento administrativo sancionador, también tenemos en la otra potestad, que es la potestad ejecutora, tenemos el procedimiento de ejecución coactiva, que tiene otros principios, que tiene otras reglas y demás, reglas del juego, ejecutor netamente, pero que es importante que lo conozcamos ahorita como panorama general. Recuerden que estamos en estos momentos aquí, situados aquí, ¿ok? Situados en esta parte que estoy sombreando en estos momentos. Aquí estamos, aquí nos encontramos. Existe antes una potestad fiscalizadora y existe después una potestad ejecutora, ¿sí? Hasta allí, ¿todo claro? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Vamos a tener tiempo también para las preguntitas, no hay ningún problema. Perfecto, Julio, muy, muy amable, gracias. Gracias, Elisa. Perfecto. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué artículo del TUO de la LPAC que tanto me menciona, profesor, es el que genera o el que desarrolla este ámbito de aplicación que estamos tocando en este módulo? Perdón, en esta sesión del módulo 1.
y es el artículo 247 ¿de cuál? Del tubo de la LPAG, ¿ok? La 27444, que ya la conocemos hasta el cansancio, lo he venido repitiendo pues, en toda la sesión. ¿Qué nos dice este artículo 247? Bueno, más allá de que se titule ámbito de aplicación de este capítulo, que es el capítulo número 3, vinculado al procedimiento sancionador, nos dice en su numeral 1 que las disposiciones del presente capítulo disciplinan o norman, regulan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados, ¿ok? Recuerden que estamos en un PAS, ¿ok? PAS. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos con leyes especiales. Ok, aquí quiero dar un ejemplo. Doctor, yo trabajo en una entidad pública, pero esa entidad pública tiene su reglamento especial, su procedimiento administrativo especial para sus sanciones, para emitir sanciones. Ah, ya, perfecto, está bien, pueden tenerlo. Recuerden que hay una de las potestades, es la potestad normativa del Estado, que le permite pues regular de manera especial algunos aspectos. Hasta ahí todo bien. Pero hay que tener en cuenta este artículo 247 del tubo del LPAG, que señala que cuando la entidad, dentro de su reglamento de procedimientos especiales, existe algún vacío, alguna situación ambigua y demás, hay que recurrir ¿dónde? Al tubo del LPAG, a los principios del procedimiento administrativo sancionador, que lo vamos a ver creo que en el módulo 3, y demás aspectos que puedan marcar el procedimiento sancionador en este capítulo de la LPAG, en este capítulo de la 27444, que es el 247, artículo 247 en adelante. Artículo 247 en adelante. ¿Qué más nos dice? Hay que tener en cuenta los principios de la potestad sancionadora administrativa, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. ¿Existen garantías? ¿Existen principios? Sí. El debido procedimiento, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, etc. ¿Okay? Razonabilidad, proporcionalidad. Existen 11 principios que no vamos a desarrollar porque es parte de otro módulo, pero es importante que ustedes lo vayan marcando, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? La potestad sancionadora disciplinaría. Les estaba comentando que este artículo 247 es el que marca, pues, finalmente el ámbito de aplicación de la potestad sancionadora o del procedimiento sancionador en el derecho administrativo. ¿Okay? La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades, disciplinaría o reglaría sobre el personal de las entidades que rigen la normativa sobre la materia. En este caso del personal, estamos hablando en sentido estricto ¿de qué? De PAT. Ya no de PAS, sino de PAT, ¿ok? Que es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿ok? Materia que no abarca la presente exposición, materia que no abarca la presente el curso de especialización en sentido estricto, pero que es importante mencionárselos también.